Tenemos comunicación, le digo, estamos enlazados con el maestro Alfonso Zárate. Él escribe su columna del semanal en el periódico El Universal, Los usos del poder. Es sociólogo, conferencista, analista político, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI. Es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Colaborador los jueves en este espacio. Bienvenido, maestro Zárate. Alfonso, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Eh, eh, no cabe duda que, ¿por qué para la 4T los culpables siempre son los del pasado? Siempre son los otros y no ellos. Hablo de García Luna, de Felipe Calderón, de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox, poco Enrique Peña Nieto, porque ahí parece que hubo un pacto. ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo creo, Pepe, que un componente central en la estrategia de la 4T para ganar, para consolidar el apoyo de sus bases sociales, incluye, desde luego, los incrementos de salarios, más vacaciones, reducción de las jornadas laborales y, muy importante, los apoyos sociales. Pero todo lo anterior va acompañado efectivamente de una narrativa que enaltece al pueblo y que construye a un enemigo. El enemigo es el pasado inmediato. Los gobiernos de lo que diría López Obrador, esa larga noche neoliberal, a partir de Miguel de la Madrid, pero hasta Felipe Calderón. Y como lo mencionas, es realmente curioso el que omite la responsabilidad del gobierno rapaz de Enrique Peña Nieto. No solo eso, sino que nos dice que Peña Nieto fue un gobernante democrático porque no metió la mano, según López Obrador, en las elecciones presidenciales de 1918, 2018. Bueno, tan las metió que utilizó a la Procuraduría General de la República para prácticamente descarrilar la candidatura del candidato de Acción Nacional de Ricardo Anaya. Pero no solo excluye a Peña Nieto en esta visión muy crítica del pasado, sino que también excluye en su censura a los gobiernos de corte populista como los de José López Portillo, de Luis Echeverría, y qué decir del gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, para la 4T, los culpables son siempre los otros. Genaro García Luna, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, y en esa lógica, los niveles de inseguridad en el país se explican por la decisión de Felipe Calderón de patear el avispero, es decir, de ordenarle a las fuerzas públicas que confrontaran a los criminales. Y la lógica detrás de esta censura parece ser que lo que debió haber hecho Calderón era dejar que el cartel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana, los caballeros templarios, siguieran apoderándose de más y más territorios ante la parálisis de las fuerzas públicas. Pero cuando se trata de investigar la presunta responsabilidad de miembros de la clase gobernante, siempre se encuentra un chivo expiatorio, un perro en el caso del derrumbe en la línea 12 o un maquinista en el caso del descarrilamiento del tren interoceánico. Y entonces Ignacio Valle permanece intocado a pesar de la magnitud del robo a la nación que significó Segalmex. Y en el caso del huachicol fiscal, no hay integrantes de la compleja red criminal que estén en la cárcel. Así que la protección a los suyos es parte del evangelio de la 4T. Y los corruptos que se suban a Morena resultan purificados, como los exgobernadores que entregaron las plazas en Sinaloa, en Sonora, en Hidalgo, Campeche, etcétera. Pero una cuestión que merece analizarse es qué tanto seguirán siendo útiles estas explicaciones que pretenden evadir la propia responsabilidad al culpar siempre a los otros. Y yo creo, Pepe, que cada vez se va a ir desgastando esta justificación, porque una cosa es que en el segundo o en el tercer año del mandato de López Obrador se justifica el deterioro del sistema de salud y la falta de medicamentos, argumentando que 2 o 3 años no son suficientes para revertir las malas cuentas que dejaron sus antecesores. Y otra cosa muy distinta es seguir repitiendo esa cantaleta
a 7 años de distancia. 7 años no han sido suficientes para atender las carencias del sistema de salud y resolver el suministro de medicinas. Entonces, las revelaciones sobre los negocios que se realizan en el círculo de los hijos de Andrés Manuel son cada vez más graves, cada vez más sólidas, pero la Secretaría Anticorrupción tiene las manos atadas. Irse contra algunos de los muchachos López Beltrán desataría una lucha política dentro de Morena de resultados inimaginables. Por eso, en el caso del descarrilamiento del tren interoceánico, se fija la responsabilidad en el maquinista y nada se dice sobre el trazo de la vía, el estado de los durmientes y el balastro que suministraron los amigos de Bobby López Beltrán. Y yo me pregunto, Pepe, ¿cómo es posible que 65 kilómetros por hora sea la velocidad que ocasiona una tragedia? No hay responsabilidad alguna de quienes definieron el trazo de la vía en ese tramo, y la investigación en un tema de esta trascendencia, del descarrilamiento del tren interoceánico, se encarga a los propios peritos de la Fiscalía General de la República y no a una empresa especializada con prestigio internacional. Gonzalo López Beltrán, Bobby, designado por su papá supervisor honorífico, ¿no tiene responsabilidad alguna? ¿Y los marinos? Cuando la presidenta sugiere que la responsabilidad es de los ingenieros, no de Bobby, ¿se refiere a los ingenieros militares? El almirante Raimundo Pedro Morales, actual secretario de Marina, era nada menos que el director del proyecto. ¿Tampoco tiene responsabilidades? Así que bueno, al evitar enfocar la investigación sobre quienes estuvieron al frente del proyecto, si los marinos, se omite lo que se está revelando: las condiciones de las vías, de los durmientes, en la calidad del balastro, carros viejos, sin velocímetro en el tablero que le permitiera al conductor conocer la velocidad alcanzada. Y está aquella conversación filtrada entre Amílcar Olán y un primo de los muchachos López Beltrán, que debería constituir un claro indicio de responsabilidad penal que hasta ahora está siendo ignorada. El responsable entonces es el maquinista, el más modesto trabajador, el más pobre. Se honra así, creo, uno de los lemas centrales de López Obrador: por el bien de todo, primero los pobres. ¡Sas! Cerraste tu conferencia, porque eso es lo que fue, tu análisis bajo la hipótesis del hilo se rompe por lo más delgado. Es vergonzoso que no se haya dado a conocer, porque ha circulado en los medios, ha circulado una copia del dictamen preparado por la Fiscalía General de la República acerca de lo que hubo alrededor del accidente que cobró 14 vidas y causó lesiones a 98. Bueno, y en eso se determinó que no había velocímetro, no servía el velocímetro, no servía la comunicación, las radios estaban mal, no había cámaras de televisión en funcionamiento, cámaras de seguridad, en fin, salieron muchas cuestiones que cuando la fiscal Ernestina Godoy salió a dar la cara ante la opinión pública, no se explicó nada de esto, sino se llegó a la conclusión de que el accidente lo provocó el conductor y en todo caso el despachador son los responsables del descarrilamiento. Y hasta ahí, párale, no hay más. Muchas gracias por tu comentario. A ti, Pepe, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, el maestro Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.